A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Rodrigo Jarpa. Es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana y fundador de la Academia de Psicología y Bienestar. También es miembro de la World Association for Sexual Health y director del Diplomado Internacional en Sexología Clínica y del Diplomado Internacional en Sexología Avanzada y Terapia Sexual especializada en ADIPA. Ha publicado variados libros como Habla de sexo, Me aburrí del sexo, EP, Soluciones que sí solucionan la eyaculación precoz, Cómo educar a niños, niñas y niños sexualmente inteligentes, El juego del sexo y su último libro, Psicodélicos y mi otro yo. Le doy paso a Rodrigo para que inicie la presentación y les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias, Javi. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches y al menos para Pompos, que dice que nos manda saludos desde China, sería buenos días. Y bueno, gente de Colombia, México, Santiago, Antofagasta, súper. Voy a compartir la presentación y les pido, bueno, muy agradecido porque ya hay personas que están prendiendo sus cámaras. Yo les agradezco que lo puedan hacer en la medida de lo posible, porque así se hace mucho más agradable. Y pantallas. Vamos a ajustar esto. Ahí. ¿Se ve la primera diapo? ¿Sí? Ya, gracias. Súper. Yo acá en mi visual tengo a Jimena, tengo a Rosana, tengo a Macarena Sánchez, tengo a Marcela Gutiérrez, tengo a Janet y a Javiera. Entonces, ustedes son mi guía. En ustedes yo voy a ir recibiendo todas las señales, voy a ver si se ríen, si se quedan dormidas. Ustedes me van a estar dando todo el feedback. Así que cumplen un rol fundamental en el seminario de hoy. Súper, muchas gracias. El chat yo no lo tengo abierto todo el rato, puede ser que en algún momento les plantee alguna pregunta o igual de todas formas para que vayan dejando sus comentarios, pero no lo estoy revisando constantemente porque me cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, el seminario de hoy lleva por título ¿Qué es la sexología clínica y por qué es clave en la terapia de hoy? Y partiendo por esta pregunta de por qué y por qué es clave porque la sexualidad es tan humana como el pensamiento, como las emociones, como las conductas. De hecho, la sexualidad es todo eso y más que eso. ¿Por qué entonces sigue siendo un tema muchas veces evitado o no abordado en el espacio terapéutico? Hay distintas razones de por qué evitamos hablar de sexualidad. Y en parte es porque la hemos complejizado, porque la hemos transformado en uno de los temas más regulados, silenciados, complejos. La sexualidad ha sido históricamente controlada por, ya sea por la religión, por la ley, por la moral, y muchas veces, dependiendo de los contextos, hemos ido avanzando, pero muchas veces sigue estando envuelta en vergüenza, secreto, culpa, ambivalencia, incluso esto dentro del contexto terapéutico. También puede ser por un cierto grado de erotofobia aprendida o erotofobia internalizada. Entonces, acá se puede dar que muchas y muchos profesionales internalizan la idea de que hablar de sexo puede incomodar, de que no es prioridad o no es clínicamente relevante. También, en tercer lugar, y este
es algo que es un factor que tiene bastante peso y hay algunos estudios que así lo afirman, es por la falta de formación. Y yo creo que quizás es algo que todas y todos compartimos, al menos en la carrera de psicología en pregrado, salvo contadas excepciones, en Chile no es un tema que se aborde de manera concreta, ¿ya? Y cuando se aborda muchas veces es parte de algún ramo electivo, optativo, no es parte de la malla, ¿ya? Entonces, en la mayoría de las formaciones de salud mental no se incluye o no se incluye de manera adecuada la mayoría de los programas de psicología, de trabajo social, incluso en ginecología, en urología y un largo etcétera, se ignora la sexualidad o se aborda de manera muy reducida o patologizante. Entonces, muchas y muchos profesionales se sienten inseguros, incómodos o desprovistos de herramientas o incluso de un lenguaje clínico apropiado para poder abordar la sexualidad. Entonces se hace súper comprensible que no prefieran dejarlo como algo que no se toca. Por sus múltiples significados, ¿a qué me refiero con esto? Que tiene relación con lo complejo que puede ser el abordar la sexualidad. Porque hay veces que lo mismo que es un síntoma en un paciente o en una persona puede ser un signo de bienestar, de salud, de disfrute para otro. Por ejemplo, una persona que se masturba diariamente lo puede considerar como un acto de autocuidado, de placer, de disfrute, mientras que otra persona lo puede significar como una conducta asociada a la culpa o un síntoma de ansiedad. El sexo grupal puede ser una práctica consensuada y placentera o una compulsión. Entonces, nuestra labor no es moralizar, sino comprender el contexto subjetivo y relacional de todas las conductas sexuales. Y es muy, muy importante ser conscientes del contexto, tanto del significado que le da la persona a la experiencia, de cómo la vive, y también del contexto y la historia desde la que experimenta alguna conducta o eventualmente alguna dificultad. También hay veces que evitamos hablar de sexualidad o abordar la sexualidad de forma más directa porque las dificultades o problemas sexuales tienen muchas capas, tienen influencia de aspectos biológicos, psicológicos, relacionales, culturales, espirituales incluso, y porque el malestar o el sufrimiento sexual hay veces que puede ser la punta del iceberg de una vivencia más profunda, asociada a vergüenza, trauma, desconexión, vacío o culpa. Entonces, nos resulta amenazante el entrar en esas profundidades desde lo sexual. Y si nosotros pensamos, muchos de los problemas sexuales no son tan distintos a otro tipo de problemas. Muchos problemas sexuales tienen que ver con conductas que resultan disfuncionales, con conductas asociadas a la evitación, con patrones limitantes, pero que lo que cambia es el contenido. Claro, es una conducta sexual, pero quizás no es tan distinta a otra conducta. Ahora, eso no quiere decir que no se necesiten algunos conocimientos específicos y formación especializada, pero a lo que voy con esto es que le vayamos perdiendo un poquito el miedo. No estamos hablando de comportamientos que sean absolutamente ajenos o que sean como de otro planeta. Son bastante similares y que se rigen también por las leyes del aprendizaje como cualquier otra conducta.
Estas dificultades se pueden ver reflejadas en frases como, si no lo mencionan, es que no es importante. Eso es cosa del ginecólogo o del urólogo, y puede ser que el ginecólogo o el urólogo diga, eso es cosa del psicólogo. Y ahí nos quedamos en un callejón sin salida. No sé cómo abordarlo, entonces mejor lo evito. Hablar de sexo puede incomodar o desatar o abrir cosas que yo no voy a saber cómo manejar. Esto tiene que ver mucho con sostener esta creencia de que el sexo es como un terreno demasiado diferente a los otros comportamientos. Y en relación a este punto me quiero detener unos minutitos. El que dice si no lo mencionan es que no es importante. Hay veces que no lo mencionan porque venimos y estamos insertos en un contexto donde hemos aprendido que muchas veces el sexo es algo que no se menciona, pero no es que no sea importante para la persona. Entonces, a veces cuando nosotros le damos la posibilidad y abrimos ese espacio para conversar sobre sexualidad, para eh, eventualmente indagar en dificultades o en aspectos que la persona quiere mejorar, muchas veces lo agradecen y muchas veces es la única oportunidad que tiene esa persona, quizás para por primera vez hablar de algo que lleva ocultando por años y que le ha generado un sufrimiento importante durante mucho tiempo. Entonces, importante tener presente que no porque no lo mencionen espontáneamente es que no les importe o que no tengan ningún problema, sino que muchas veces tiene que ver con determinantes culturales. Ahora, ¿cuál es el valor de hablar abiertamente sobre la sexualidad? Esperen, déjenme correr este lápiz. ¿Ustedes ven un lápiz verde que dice anotar o lo veo yo nomás? ¿No lo ven? Ya, estaré teniendo alucinaciones. Sí, sí, me dice Jimena, estoy teniendo alucinaciones. Ya, vamos a tratar de... no sé cómo correrlo. Ya, ahí. El valor de hablar abiertamente sobre la sexualidad: se reconoce y se respeta la sexualidad como parte integral del ser humano, que es fundamental. Valida la importancia del sexo en la vida personal y en las relaciones. Demuestra apertura hacia el crecimiento personal y emocional y contrarresta la desinformación mediática y las expectativas poco realistas sobre la sexualidad. Creo que todos estos puntos son centrales y quizás si me pudiera detener y ampliar un poco el último, este que dice que contrarresta la desinformación mediática y las expectativas poco realistas sobre la sexualidad, creo que es de tremenda importancia porque al menos en Chile lo que respecta a educación sexual integral es bastante deficiente. Entonces muchas veces se aprende de lo que se ve en el porno o se ve en TikTok o lo que me dijo un amigo de un amigo del primo de un vecino, y vamos internalizando muchas veces mensajes que nos alejan de una sexualidad placentera, saludable, gratificante, que nos permita aprovechar todo su potencial. Entonces, ahí hay un factor de tremenda relevancia. En un contexto social, en un contexto cultural que muchas veces segmenta el conocimiento y que aísla las disciplinas, y al mismo tiempo que muchas veces también fragmenta a las personas en partes y se enfoca en partes específicas, también hay veces que entonces se deja de lado la forma y la dimensión y la multidimensionalidad del ser humano con el que estamos trabajando, ¿ya? Su forma de existir, su forma de vincularse. Entonces,
abordar la sexualidad es algo fundamental si es que entendemos que es una dimensión integral de todas las personas. Abordar la sexualidad no puede quedar fuera de la conversación sobre el bienestar humano. No es un área separada de la psicología. La salud mental también está absolutamente interrelacionada con la salud sexual. Entonces, la sexualidad no es algo ajeno a la psicología, no es algo ajeno a la salud mental, no es algo ajeno a las relaciones humanas. Es un eje transversal que moldea cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vivimos el día a día, cómo nos vinculamos, finalmente cómo estamos en el mundo, cómo experimentamos la vida. Por otro lado, yendo a algo mucho más concreto, hay una alta comorbilidad entre trastornos psicológicos y disfunciones sexuales. Entonces, puede ser muy frecuente que cuando quizás nos consultan por un trastorno de ansiedad o un trastorno del ánimo, también haya alguna afectación en la esfera sexual. O también, algo que pasa mucho con el uso tan extendido de psicofármacos, también muchas veces vemos pacientes que tienen efectos secundarios en la esfera sexual como producto del tratamiento psicofarmacológico. Entonces, poder acompañar, poder abordar y al menos abrir ese espacio de conversación donde la persona se sienta escuchada, validada y eventualmente poder ir avanzando en soluciones juntos es algo tremendamente importante y necesario. Y reforzando la importancia y la necesidad de abordar la sexualidad en la terapia, si nosotros tomamos esta definición de salud sexual de la OMS, que la entiende como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Y para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Entonces hay acá una mirada integral, hay una aproximación biopsicosocial donde se integran los distintos aspectos y las distintas dimensiones que son parte de lo que conforma nuestro bienestar. Entonces, la sexualidad no es algo que podamos pensarlo como un accesorio que se pueda quedar fuera al hablar de nosotros mismos y en nuestro trabajo terapéutico. No es un capítulo aislado, no es una simple función del cuerpo, porque a veces que se reduce la sexualidad a funciones del cuerpo y a partes del cuerpo, ni siquiera es de todo el cuerpo, específicamente de los genitales. Y muchas veces eso es lo que se entiende por sexualidad, sino que es una dimensión esencial que atraviesa nuestra forma de sentir, de relacionarnos, de amar, de existir. Y también, como señala la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida, desde nuestra primera inspiración hasta nuestra última expiración en este mundo, y que se expresa a través de pensamientos, emociones, valores, vínculos, experiencias, prácticas que está tejida y entretejida en nuestra identidad, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, en la manera que habitamos el mundo. Entonces, intentar reducirla o ignorarla es como tratar de separar al cuerpo de la conciencia o a la palabra del pensamiento. La sexualidad es parte constitutiva de lo que nos hace humanos. Entonces, reconocerla e integrarla nos permite vivir con mayor plenitud, libertad y conciencia de quiénes somos realmente y de todo lo que somos. Y la sexualidad la estamos viviendo, la estamos expresando ahora.
Yo ahora veo algunas cámaras prendidas, no sé qué estarán haciendo las personas que no tienen las cámaras prendidas, pero al menos las cámaras que están prendidas yo no veo que estén haciendo nada, entre comillas, sexual, que no estén haciendo nada con sus genitales, que no estén teniendo una práctica sexual. Pero la sexualidad está acá, presente. La sexualidad no la dejaron afuera. La sexualidad, al ser una parte inherente de lo que somos, no la podemos dejar fuera. Entonces, ¿por qué a veces intentamos dejarla fuera del trabajo terapéutico? Y digo intentamos porque quizás, aunque no hablemos o no abramos ese espacio para indagar directamente en aspectos sexuales, estamos abordando la sexualidad de todas maneras. Y si nosotros consideramos que dentro de los pilares de la salud, los pilares del bienestar, está la salud física, la salud mental, la salud sexual y la salud espiritual, y donde es muy difícil poder lograr un estado pleno de bienestar o de salud si es que al menos no hay una nivelación o vamos potenciando estos distintos pilares, es muy difícil poder llegar a un estado pleno de bienestar. Ahora, en nuestra cultura occidental, la salud suele asociarse exclusivamente con lo físico y, por lo tanto, con soluciones que van en esa línea, ¿ya? Muchas veces la salud se tiende a asociar y al mismo tiempo a reducir a lo biomédico. Por lo tanto, las soluciones vienen desde lo biomédico. Con esto no estoy diciendo que no sea importante y que no sea un tremendo aporte todo lo que nos puede entregar las soluciones que vienen desde lo biomédico. Pero hay otras cosas que no se solucionan de manera tan rápida o tan simple como tomar una pastilla. Y este enfoque que se centra exclusivamente en lo biomédico, hay un concepto muy interesante que después les puedo compartir en el material complementario, un texto de Peggy Kleinplatz que habla de la mentalidad Viagra y cómo esta mentalidad Viagra parece estar tiñendo la forma en que entendemos, nos relacionamos y cómo también ha ido tiñendo cómo entendemos la sexualidad, como si fuera netamente eh, reducida a partes del cuerpo que tienen que lubricarse o que se tienen que erectar o se tienen que llenar de sangre. Pero sabemos que es mucho más y es más complejo que eso. Y al mismo tiempo creo que lo hace más interesante y más humano. Entonces, este enfoque es limitado, porque la salud general y el bienestar integral abarca mucho más que el bienestar físico y está sostenida en esos cuatro pilares. Y dentro de la salud sexual como pilar, se consideran los aspectos eróticos, sexuales, reproductivos, se considera también la dimensión física, se enfatiza en el consentimiento, en la educación sexual, en la prevención de infecciones de transmisión sexual o de enfermedades. Entonces, no es que la salud sexual se reduzca solo, porque al menos en Chile muchas veces también se piensa como salud sexual, infección de transmisión sexual o anticoncepción o embarazo. Es mucho más que eso también. Y la salud espiritual, que muchas veces y acá hay algo interesante, y es que en estudios donde se ha identificado cuáles son las variables asociadas a los mayores niveles de satisfacción sexual, las personas reportan experiencias que tienen un componente espiritual importante, o al menos un componente que parece trascender a lo material. Por lo tanto, la dimensión espiritual es fundamental para nuestro bienestar integral y también, al parecer, puede ser un elemento importante a considerar en el bienestar sexual. Ahora, es difícil poder separar y aislar como si fueran
cajitas que están separadas: salud física, salud mental, salud sexual y salud espiritual. Y la salud espiritual se centra en algo tan importante como el sentido de pertenencia, la conexión humana, la creación de significado, de sentido, de propósito en nuestra vida. No necesariamente tiene que ver con la práctica o ser parte de una religión formal, sino que tiene que ver con poder vivir una vida más conectada, más acorde con nuestros valores, con lo que para nosotros es profundamente importante y relevante. Ahora, la sexología. ¿Qué es la sexología? En este contexto vamos a definir la sexología como el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias. El estudio científico del sexo, de la sexualidad y sus consecuencias. Algunas de sus líneas de intervención son la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. Podemos entenderla como la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con el sexo o la sexualidad desde el punto de vista anatómico, fisiológico, psicológico, sociológico, antropológico, patológico, cultural. Y mientras más integración de ciencias en el estudio científico de la sexualidad, se enriquece la mirada que tenemos. Salimos de esta visión que va por partes, esta mirada que reduce o que va parcializando la sexualidad y deja de verlo como algo integral. Ahora, yendo más al detalle, dentro de los ámbitos de intervención en la sexología clínica, disfunciones sexuales, por ejemplo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia, vaginismo, trastornos del deseo. Esas son algunas de las disfunciones sexuales. Y para ser más específico, como nosotros vimos, las líneas de intervención está la educación sexual, el asesoramiento, la terapia sexual. La terapia sexual se enfoca específicamente en el diagnóstico, evaluación, abordaje, tratamiento de las disfunciones sexuales. Y esas son algunas de las disfunciones sexuales. Dentro de los ámbitos de intervención también problemas de identidad de género, acompañamiento en disforia de género, transición, problemas o dificultades relacionadas con la orientación sexual, entregando apoyo terapéutico, manejando conflictos familiares, trabajando en la aceptación, terapia de pareja, trabajando en problemas de comunicación, discrepancias en el deseo, celos, infidelidad, adicciones sexuales. Podemos dejar el adicciones sexuales un poquito entre comillas, un concepto polémico que después, si nos da el tiempo, podríamos abordarlo, como por ejemplo hipersexualidad, uso compulsivo de pornografía, etcétera. Educación sexual clínica, promoción de prácticas sexuales seguras, salud sexual integral y sexualidad en personas con discapacidad o algún tipo de enfermedad como cáncer o discapacidades físicas o cognitivas. Son algunos de los ámbitos, son los ámbitos centrales de intervención en sexología clínica. ¿Cuál es la importancia de la sexología clínica? Eventualmente mejora la calidad de vida sexual y emocional, pero estos apellidos de sexual y emocional mejora la calidad de vida de las personas. Ayuda a resolver conflictos de pareja relacionados con la intimidad cuando la persona que está consultando tiene alguna problemática relacionada con su relación de pareja o de parejas o el tipo de vínculo que tenga. Brinda un espacio seguro para abordar temas tabú, un espacio seguro donde hay veces que la persona tiene estas conversaciones que no ha tenido nunca, que se atreve a hacer preguntas que no ha hecho nunca, donde también al poder tener
esa posibilidad, comienza a vislumbrar soluciones para algo que quizás pensaba que no tenía ninguna solución y que se iba a tener que ir con ese dolor a la tumba. Y eso me ha tocado muchas veces presenciarlo. Por suerte esto es algo que ha ido cambiando, ¿ya? Y ahora hay mayor apertura a consultar. Yo cuando partí haciendo terapia sexual y que o sea, es evidente que muchas de esas mujeres nunca llegaron a la consulta, pero me tocó trabajar con mujeres mayores que me decían que nunca habían tenido un orgasmo y que estaban bastante asumidas con eso y pensaban como, bueno, en verdad lo más probable es que yo me muera sin saber qué es un orgasmo. Pero algunas que se abrían a la posibilidad de trabajarlo no se murieron sin haber tenido un orgasmo. Con esto no quiero decir que sea obligatorio tener orgasmo y si para alguien no es un problema, nosotros no le vamos a estar inventando más problemas, pero de que se puede estar perdiendo una experiencia bastante enriquecedora, puede ser también. Favorece la inclusión y el respeto por la diversidad sexual, contribuye a la prevención de infecciones y prácticas de riesgo. Ahora, ¿qué necesitamos como profesionales? Vamos a ir revisando punto por punto, pero creo que acá me faltó uno que es central y que tiene que ver con el primero, ser conscientes de la importancia que tiene abordar la sexualidad en terapia, ser conscientes de que abrir ese espacio puede ser, como les decía, la única posibilidad que tenga esa persona para encontrar soluciones a algún sufrimiento y perder el miedo en el sentido de entender que muchas de las dificultades o problemas no son algo absolutamente distinto que esté manejado bajo otras leyes universales o extraterrestres, ¿ya? Y también aceptar nuestras limitaciones. Y claro, no tenemos formación específica y no sabemos cómo abordar alguna problemática puntual. Quizás plantearle la posibilidad de con quién puede consultar. Quizás esto sería bueno que lo vieras con tal persona, acompañar a la persona en ese proceso. Y eso ya es un tremendo aporte, un tremendo regalo que le podemos hacer. Entonces, más allá de eso, ¿qué necesitamos como profesionales? Formación específica y continua, recursos éticos, clínicos y técnicos para abordar la sexualidad, trabajo en red con otros profesionales, es decir, tener una aproximación multidisciplinar, y eso es súper importante, sobre todo si ya nos adentramos en trabajar directamente con la sexualidad, es súper importante que trabajemos en equipo, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo trabajo con urólogo, andrólogo, ginecóloga, ginecólogo, psiquiatra, kinesióloga especialista en disfunciones del piso pélvico. Es importante tener ese equipo. Importante también conocer cómo trabajan las otras personas y saber si tenemos una mirada más o menos parecida, una comprensión de la sexualidad que sea más o menos parecida. ¿Ya? Esto se lo voy a graficar con un ejemplo bien concreto. Si, si yo derivo, por ejemplo, a un paciente joven, sano, que consulta porque han habido situaciones en que ha tenido dificultad para lograr o mantener una erección. Y él me dice que en la masturbación no tiene ningún problema, que despierta con erección en las mañanas, que también hace deporte, no tiene ninguna condición médica, entonces se hace bastante evidente y también si nos describe la situación, es muy probable que tenga que ver con algo psicógeno, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo lo mandara al urólogo para descartar algo. Por ejemplo, que me dijera que ha notado que las últimas veces cuando se ha masturbado, la erección le ha costado lograr o mantenerla. Bueno, quizás ahí a mí me podría aparecer la duda de algún componente orgánico.
¿ya? Entonces, para estar 100% tranquilo, yo lo podría derivar. Es poco probable, pero frente a esa duda yo prefiero tener más claridad. Ahora, puede ser que esa dificultad también en la masturbación tiene que ver con que desde que tuvo estas dificultades en encuentros sexuales, está en el automonitoreo y está en la masturbación también probando cómo está su erección, por lo tanto también se genera un componente de ansiedad y que se vea afectada la respuesta sexual. Pero pensemos que lo derivo al urólogo. Y el urólogo, si es que funciona desde una mirada netamente biomédica, quizás lo va a medicar con la mejor intención, ¿ya? No, no es que yo esté enjuiciando eso, porque me imagino que se hace con la mejor intención y con una intención de poder ayudar. Pero hay veces que esa ayuda termina resultando en un problema más grande, ¿ya? Puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, al menos con las personas que yo trabajo, yo sé que el urólogo con el que una uróloga, acá en Chile es poco común que existan urólogas andrólogas, conozco a una y trabajo también con algunos urólogos andrólogos, yo sé también cómo abordarían una situación así. Pero fundamental, trabajar en red. Y también necesitamos como profesionales una mirada crítica y actualizada frente a la diversidad sexual y relacional. Y para mí esta es una de las cosas más apasionantes de la sexología, porque nos permite ir dándonos cuenta de tantos condicionamientos, de tantas cosas que hemos normalizado, de tantos discursos que hemos internalizado y poder empezar a examinarlos y a repensarlos y a verlos con una mirada crítica y empezar a cuestionarnos y ver de dónde vienen ciertas ideas, ciertas creencias, de qué manera se imponen ciertas expectativas de manera tan dispar para hombres y mujeres, como hay ciertas expectativas que son tan dispares en función del género. Entonces, eso es algo fundamental de tener ese proceso y ese trabajo continuo de una mirada crítica, que quizás para eso incluso es útil estudiar desde la filosofía del sexo. ¿Y por qué la sexología es clave en la terapia de hoy? Porque la sexualidad, como vimos, está siempre presente, aunque no se nombre. Muchos síntomas psicológicos o relacionales tienen componentes sexuales implícitos: baja autoestima, ansiedad, conflictos de pareja, trauma, culpa, vergüenza, identidad. Y las personas no siempre consultan explícitamente o como este concepto del motivo consulta manifiesto por dificultades relacionadas con la sexualidad, con el sexo, pero la sexualidad aparece de todas maneras, ¿ya? Porque hay sufrimiento vinculada, perdón, hay sufrimiento vinculado a la sexualidad que no se aborda. Sufrimiento por normas rígidas, por falta de deseo, por disfunciones sexuales, por inseguridades, por insatisfacción, por experiencias dolorosas y también por invisibilización en la terapia, porque nunca nadie me preguntó, porque fui a una terapia por años y nunca me preguntó si es que disfrutaba de mi sexualidad, si era placentero, si lo pasaba bien, o si no era algo placentero, si sentía dolor. Y muchas veces cuando se evita el tema, también es porque hay una mirada que se reduce al rendimiento, o hay veces que también se imponen valores personales. Y en la terapia no estamos para caer en la moralina ni para imponer nuestros propios valores, sino que acompañar a las personas en lo que para ellas resulta significativo y acompañarlas en la forma en que ellas quieran construir su sexualidad.
mientras sea en un contexto de consentimiento entre adultos, respetuoso, como reglas o normas básicas. Porque las ideas sobre sexo cambian más rápido que la formación clínica. Entonces, vamos conociendo nuevas formas de vincularse, como por ejemplo el poliamor, relaciones abiertas, eh, este concepto de que hay personas que lo entienden y que lo defienden como una orientación, que es la asexualidad, identidades de género no binaria, distintas formas, distintas experiencias, distintas vivencias que desafían los modelos clásicos. Y muchos profesionales no tienen las herramientas para hablar de esto sin patologizar. De hecho, específicamente en relación a las no monogamias, hay veces que se tienden a patologizar, se piensan como eh, conductas sexuales compulsivas o como que hay un trastorno de personalidad a la base. Y lo cierto es que se sabe que no es así. No es tanta la investigación, pero al menos lo que se sabe hasta hoy es que no es así, que eso son simplemente prejuicios que no tienen sustento. ¿Por qué también la sexología es clave? Porque el sexo y la sexualidad es un organizador profundo de nuestra identidad, de nuestros vínculos, de nuestro sentido. El cuerpo, el deseo, la conexión, el placer, eventualmente la culpa, el dolor, son experiencias humanas que merecen ser escuchadas y ignorarlas es ignorar una parte central de lo que somos. Y por último, porque una psicoterapia que no aborda la sexualidad, a mi parecer, y espero que si es que no comparten mi mirada, al menos se vayan abriendo a la posibilidad de verlo desde ahí. Una psicoterapia que no aborda la sexualidad está incompleta. La sexología clínica entonces no es un accesorio, no es un lujo, porque muchas veces también se piensa como un lujo, es una puerta de entrada al bienestar integral de las personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos y seguimos perpetuando esta puerta cerrada que no se abre o la abrimos, aceptando de nuevo nuestras limitaciones? Porque yo sé que puede ser desafiante si quizás no tenemos las herramientas. Pero créanme que con el solo hecho de abrir ese espacio ya estamos haciendo un tremendo aporte. Ya, y por último, porque quiero que quede un espacio para preguntas, voy a agrandar esto porque ¿ustedes alcanzan a leer o se ve pixeleado? ¿Sí se lee? ¿Sí? Gracias. Esto es algo que puede ser un regalo para ustedes, para sus vidas personales, pero también les quise dejar algo que tuviera una utilidad práctica que lo pudieran compartir con sus pacientes consultantes, ¿ya? Son algunas sugerencias para abrir conversaciones sobre sexualidad en el contexto de pareja, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra vida sexual? ¿Cómo sería para ti una relación sexual ideal? ¿Cuáles son para ti los aspectos que podríamos mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a disfrutar más? Y hay una cualidad particular en estas preguntas, sobre todo en las primeras. Son preguntas enfocadas en las soluciones. Acá no estoy preguntando sobre los problemas, ni lo que no te gusta, ni lo que no disfrutas, ni tampoco me estoy enfocando mucho en el pasado, sino que el foco está más puesto en el presente y en el futuro, y en lo que funciona. En segundo lugar, intenta mantener la proporción mágica 2 por uno. Es decir, por cada dos cosas positivas puedes decir una negativa, entre comillas, o petición. Por ejemplo,
Me gusta mucho tener sexo contigo y me encanta cómo me tocas, pero me gustaría que algunas veces nos diéramos más besos y nos tocáramos más antes de la penetración. Y, importante, dejar de lado las generalidades. Habla de tus gustos y necesidades en primera persona. Por ejemplo, me gustaría que estuviéramos más tiempo tocándonos y dándonos besos antes de la penetración, versus a todas las mujeres nos gusta el juego previo y lo necesitamos. En este punto es importante también evitar hablar de lo normal, lo que todos hacen, lo que tus amigos hacen y sobre todo lo que tus exparejas hacían. Ahí se pueden meter en un problema importante. ¿Ya? Esto, yo después les voy a compartir la presentación, es algo que lo pueden también compartir con sus pacientes como una guía muy práctica y simple para abrir este tipo de conversaciones. Y para ustedes, en el contexto clínico, este tipo de preguntas, las primeras, también son muy útiles. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida sexual? ¿Cómo sería para ti una relación sexual ideal? ¿Cuáles son para ti los aspectos que se podrían mejorar? ¿Qué puedes hacer para disfrutar más? ¿Qué podrías hacer que resultaría útil que no has estado haciendo hasta ahora? Todas esas son preguntas centradas en soluciones, que son muy útiles, sobre todo cuando estamos recién abriendo ese espacio de conversación. Si no hablamos de sexualidad en terapia, seguimos repitiendo silencios que también dañan. No hay salud mental sin salud sexual. Muchas gracias. Ahí está mi correo de Adipa, mis redes sociales por si quieren seguirme. Y vamos a dejar un tiempo para preguntas. De todas formas, lo que les decía, yo después esta presentación va a quedar, la voy a compartir. Y algo les comenté de material complementario. Bueno, después si me pueden recordar por el chat o si hay algo que me quieran pedir, lo puedo compartir como parte del material complementario. Y si no, nos vemos en el diplomado, que ahí el material complementario y todo el material va a ser bastante contundente. La idea sería ahora que quienes tengan una consultita levanten la mano y les vamos a ir dando permiso para que puedan activar su micrófono. Andrés, ahí te di permiso. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Bien. Andrés, sí, todo bien. Eh, Primero para agradecerte pues este espacio muy importante. Yo estoy en el programa de psicología, pues estoy apenas haciendo mi pregrado y me gustaría saber cómo abrir esa puerta de la sexualidad, digamos, en consulta cuando la persona no aborda este tema, o no, o como decimos, no lo menciona pues ahí en consulta. Muchas Ya, esa gracias. es una excelente pregunta y me encanta, Andrés. A mí me llama la atención. Yo no sé si esto será un cambio generacional, pero cuando yo estaba estudiando psicología, bueno, hoy día es un miércoles en la noche, pero un miércoles en la noche no sé si estaba tomando cursos en ADIPA, no existía ADIPA, pero no estaba haciendo algo parecido. Entonces me gusta mucho tu compromiso con, con esta profesión maravillosa y que estando en pregrado estés tomando este curso, te felicito por eso. En relación a tu pregunta, hay algo que les puede resultar muy útil. No sé cómo hacerlo de manera resumida, porque si no me podría extender demasiado. Pero después les puedo compartir en el material complementario, que es el modelo PLICIT, ¿ya? El modelo PLICIT nos permite abrir ese espacio para abordar la sexualidad
y es un acrónimo que tiene fases de intervención escalonadas, ¿ya? La primera fase, que tiene relación con tu pregunta, que es la de la P, es permiso, ¿ya? Después viene, es en inglés, entonces después LI, Limited Information, que es información limitada, después SS, que es Specific Suggestions, que son sugerencias específicas, y después, si no se ha logrado el resultado esperado, la última fase sería la terapia intensiva, que es la IT, Intensive Therapy. Ahí está, please sit. Y la P, cómo abrir ese espacio, el permiso, ¿ya? Hay distintas maneras de hacerlo y una que resulta muy útil en distintos contextos es plantear la pregunta o abrir el espacio como algo que nosotros hacemos de manera general, normalizarlo como parte de la práctica, ¿ya? Si la persona no nos pregunta, en algún momento, así como quizás nosotros le hemos ido preguntando por distintas dimensiones de su vida, plantearle, eh, a mí me gusta preguntarle a mis pacientes si es que tienen alguna inquietud o algo que quieren que conversemos respecto a su sexualidad, porque la sexualidad es parte integral del bienestar. Entonces, si hay algo que tú quieres que conversemos o algo que te gustaría preguntarme, este también es el espacio. Si una persona, que también nos sirve a agarrarnos de cosas externas, si nos cuenta, por ejemplo, que está tomando psicofármaco, está tomando antidepresivo, podemos abrir el espacio desde la generalización de que muchas personas que usan este tipo de medicamentos notan algunos cambios en su sexualidad. ¿Hay algo que hayas notado tú? ¿Hay algo que te gustaría preguntarme? ¿Hay algo que te gustaría que conversemos? ¿Ya? Son distintas formas de cómo se puede abordar. Nos podemos agarrar de alguna problemática o alguna situación, desde ahí eh, normalizar, entender que a muchas personas en esa situación les pasa tal dificultad y desde ahí abrir el espacio. O, si es que no es el caso, la sugerencia que te decía al principio. Eh, yo siempre les pregunto a mis pacientes sobre su vida sexual porque es parte de nuestro bienestar, entonces hay algo que a ti te gustaría comentarme. Eh, si también como respetar el que pueda generar alguna incomodidad. Por último, lo podemos dejar como el espacio abierto. Eh, si ahora quizás no hay nada que se te venga a la mente, pero quizás en algún momento te surge algo que te gustaría que conversemos, quiero que tengas la confianza de que este es el espacio y que estoy totalmente abierto para que podamos trabajar en eso juntos, por ejemplo. Sí, no sé si ahí si respondí a tu pregunta. Bueno, ahorita le voy a conceder el permiso a Miriam. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me gustaría preguntar, sé que la sexualidad nada más, como comentaba, se queda en un solo prospecto, pero ¿cómo trabajar esta parte o si es necesario trabajar en personas que se declaran asexuales o otro tipo de cuestión? Sí, Miriam, es que ahí yo te haría más preguntas, porque cuando tú me dices si sería importante trabajarlo en personas que se declaran asexuales, eh, primero yo clarificaría con la persona qué es lo que la persona entiende por asexual, ¿ya? Porque ahora se entiende la asexualidad como una orientación sexual más. Ahí podríamos entrar un poco en el debate. A mí no sé si me hace mucho sentido que sea considerada como una orientación, pero bueno, es un poco a lo que ha llegado el consenso. Pero también hay personas que se autodefinen como asexuales cuando no sienten deseo, cuando tienen muy bajo deseo sexual, dicen, no, es que soy asexual, o soy asexuada o asexuado, ¿ya? Entonces, primero, y esto también como norma general, como
como tenemos tantos déficits en educación sexual, hay veces que los conceptos es distinto en otro tipo de ámbitos, cuando son más unívocos. O sea, si alguien me dice, hoy día me comí una manzana, yo sé que se refiere a una manzana. Es poco probable que me esté hablando de una pera. Pero en el sexo puede ser que me digan manzana y estén queriendo hablar de una piña. ¿Ya? Entonces es súper importante qué es lo que entiende la persona por tal o cual concepto. Cuando, por ejemplo, acá en Chile hay distintas maneras de referirse al acto sexual, ¿ya? Y hay conceptos que algunas personas lo entienden como tener relaciones sexuales con penetración, pero hay otras personas que lo entienden como grado uno o primera base, como darse besos nomás. Entonces, súper importante indagar a qué se refiere la persona. Y si es importante, respondiendo a tu pregunta, trabajar o no con una persona que se define como asexual, es si es que la persona tiene algo que quiera trabajar, si es que hay un camino por recorrer. Si la persona se define como asexual y eso no le genera problema y no hay nada que quiera trabajar, perfecto, no hay problema. Nosotros no vamos a poner problemas donde no lo hay o a patologizar algo que para la persona no es problemático. Ahorita le daríamos el pase a Daniela, pero Rodrigo, unas cuantas preguntas más nos quedarían. 16. No, es que está muy entretenida la conversación, pero por tiempo yo creo que tendría que ser dos o tres preguntas más. Súper. Daniela, ahí te doy el permiso. No te escucho, Dani, no te escucho. No, Ahí sí, ahí sí, ahí sí, sí o no. ahí sí, ahí ¿Sí? sí. Sí. Ya, perfecto. Y ahora yo no te escuchaba. Ya, soy docente y actualmente estoy estudiando psicología. Me queda un año más y mi duda va con que históricamente la psicología ha cometido errores al patologizar a personas o grupos o actos de las personas, por ejemplo, la homosexualidad. Y hoy día en el DSM-5 aún encontramos que se patologiza la disforia de género, entendiendo, por lo menos para mí, que un malestar corporal, como con el sexo que te asignaron, no debería ser patologizado. Creo que esto sirve para estigmatizar a esta población, a las comunidades trans, y de cierta manera también a nivel como de Estado, permiten que grupos políticos sigan yéndose en contra de estos grupos y sigan generando odio, discursos de odio, etcétera. Entonces, como qué rol debería tomar la psicología, las psicólogas, los psicólogos en esto, en el fondo naturalizar la conducta, las ciertas conductas sexuales y ciertas visiones del género y todo. Eso. Súper. Muy interesante tu pregunta y da para hablar en extenso. Una alternativa es pescar el DCM y quemarlo, que podría ser literal o hacer como una especie de acto psicomágico. Pero, a ver, algo de utilidad le podemos encontrar al DCM en el sentido de que, bueno, por lo menos genera un lenguaje común y que permite, sobre todo en el ámbito académico de investigación, saber de más o menos de qué se está hablando. Pero más allá de eso, eh, a mí me parece un poco ridículo, por decirlo menos, tomando también la versión del DSM-5. Para Ujú. las personas que no conocen el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que a mí eso ya me suena bastante trastornante, trastornos mentales,
Y dentro de los trastornos mentales están las disfunciones sexuales, y dentro de las disfunciones sexuales me detengo particularmente en la eyaculación precoz, que se considera dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5, eyaculación persistente recurrente sobre el 70-80% de las veces, eh, antes de la penetración o hasta un máximo de 1 minuto después de la penetración vaginal. Curioso, ¿o no? O sea, por un lado, es una muy buena noticia para todas las personas que no practican la penetración vaginal, porque no tienen eyaculación precoz independiente de lo que duren, pero ¿por qué 1 minuto? ¿Ya? ¿Por qué 1 minuto? Y es curioso que solamente se hable de penetración vaginal, ¿ya? Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, como qué mirada o qué postura tomar, yo creo que de nuevo, acá se hace central tener esa mirada crítica y poder cuestionarnos, por ejemplo, este tipo de discursos normativos eh, o, o- o todos estos discursos que van normalizando y van patologizando todo lo que se salga de esa normalidad. Claro, quizás la línea se ha ido ampliando. Como tú decías, la homosexualidad estaba dentro del DCM. Creo que la sacaron en el año 73, que el año 73 es ayer. O sea, Ayer. entonces tener esta mirada crítica es fundamental. Y más allá de la crítica al DCM, que nos podríamos quedar horas hablando de eso, pero tener esta mirada crítica y de cuestionarnos, así como está el DCM, está lo que vemos en la televisión, está lo que vemos en el porno, está lo que vemos desde distintos lugares. Entonces te, esa sería como mi sugerencia. Y más que los diagnósticos, enfocarnos en la persona, más que si cumple con ciertos criterios, si es normal o no es anormal, si es patológico o no, acompañar a la persona en avanzar en el tipo de vida que quiera vivir, en tener una vida que sea más acorde a sus valores, al tipo de persona que quiere ser, al tipo de relaciones que quiere construir, al tipo de sexualidad que quiere vivir también. Esa sería mi mirada, al menos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Dani. Ahora le tocaría a Bastián. Hola, ¿se me escucha? Hola, Bastián. Sí, perfecto. Mucho gusto, yo soy Bastián, soy médico. De hecho, estoy de turno, perdón, por eso estoy así, estoy en la clínica, yo soy médico de urgencia. Y bueno, efectivamente me quiero dedicar al tema de la sexología clínica. Estoy muy interesado, estoy muy entusiasmado y me encanta este abordaje que has hablado, que tiene que ser multidisciplinario entre todas las medicina, psicología. Pero claro, de repente me siento como un poco ajeno porque siempre se ha abordado como mucho desde el tema de salud mental, tema que además me apasiona, pero como que de repente digo, pucha, podré dedicarme a esto, a la sexología clínica, que es lo que quiero, sin tener a lo mejor el bagaje que tienen ustedes como psicólogos, yo desde la medicina. Entonces me gustaría ser médico sexólogo, pero de repente digo, puta, estaré como un poco lejano, podría abordar todo esto que un poco que has abordado tú en este curso. ¿Se entiende un poquito dónde voy? Sí, o sea, pero médico sexólogo y muy en concreto, yo conozco muchos médicos que no han hecho, por ejemplo, la especialidad en ginecología o psiquiatría o urología, médicos de familia o que todavía no han hecho especialidad y que han hecho formaciones en sexología. Y creo que hay un tremendo aporte. Yo creo que eh, está un poco desbalanceada la situación, porque se ha ido muy al polo de la psicología y nos faltan médicos. Nos falta también la aproximación desde lo biomédico, el tremendo aporte y que es fundamental también. No es que haya como cuando yo hablaba de los pilares, como que haya uno que sea más importante que el otro. Todos son fundamentales y todos necesitan también un abordaje acorde a las distintas disciplinas.
Así que, Eso me pasa por eso, porque como que de repente, como decía, no sé, nosotros abordamos solamente, no, ya, la disfunción y Cialis, Tadalafil, o vamos incluso, no sé, hay un congreso de la nueva marca de Tadalafil y te muestran los efectos adversos y los estudios médicos que se han hecho, pero falta todo este abordaje que tú mencionas, de repente digo, está, de la parte de la que, insisto, creo que es la más importante, o no sé si más importante que no, pero como dices, tiene que ser todo como abordado en conjunto, muy interdisciplinario. Así que de verdad que te agradezco por lo que me mencionas. súper. Muchas gracias, Bastián. Y ojalá que siga adelante con Sí, tu estoy motivación. súper entusiasmado de verdad. Voy a ir para allá. Ya, súper. Gracias. Rodrigo, nos quedan dos manitos. ¿Responderemos a tus preguntitas para cerrar? Ya, sí, sí. Estoy viendo acá el chat. Mariana. Mariana, ahí te di. Ahí. Hola, buenas noches. Hola, Mariana. ¿Ahora sí me ven? Sí, ahí sí. Bueno, mi pregunta iba un poco direccionada al tema de la educación sexual. A futuro quiero dedicarme a lo que es educar sexualmente a las personas, pero en el ámbito escolar quisiera saber cómo se abordaría, digamos, en la primera infancia o en lo que es, digamos, sí, los niños más pequeños. Ya. Me parece maravilloso lo que te quieres dedicar porque es tan, tan necesario. Bueno, lo mencioné varias veces durante la conversación de hoy día y faltan personas también que se dediquen a eso. De hecho, esa fue mi motivación inicial cuando yo terminé de estudiar psicología. Yo sabía que me quería dedicar al estudio de la sexualidad, iba en relación a eso. Pero bueno, es parte de lo que he hecho, pero también me he enfocado mucho en la clínica. El diplomado de ahora tiene más enfoque clínico, está más enfocado en terapia sexual, entonces quizás me van a retar desde ADIPA, pero si tu foco específico tiene que ver con educación sexual y claro, desde la primera infancia, no sería lo más acorde. Lo que sí tendría que buscarlo. Yo sé que ahora luego empieza un curso específico de cómo abordar la educación sexual en distintos contextos y cómo hacer talleres, cursos, etcétera, cómo también tener el manejo con los docentes, apoderados, etcétera. Déjame ver si es que lo encuentro rápido. Pero mira, eh, acá está. Quiero especificar un poco que realmente sí me quiero dedicar a lo que es terapia de pareja y pues y sexualidad dentro del ámbito clínico. Pero próximamente voy a estar realizando, digamos, trabajos educativos. Entonces quería también saber cómo se podía abordar de forma educativa. Ah, ya, perfecto. O Sí, sea, lo puedes complementar. Mira, ahí lo dejé en el chat también para las personas que lo quieran revisar. Es un seminario que va a estar haciendo Daniel Seguel y se llama Educar en Sexualidad, qué, quién, cuándo y cómo. Ahí pueden conocer excelente. el seminario y que está asociado después a un curso que lo hace él con Paulina Hip, que es profesora de biología. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora le toca a Mayra. Hola, finalmente me tocó. Bueno, yo soy la que está viendo subtítulos a toda hora. Hola, mucho Ah, gusto. hola, Mayra. Hola, hay dos temas que yo he querido conversar acá en este tipo de espacios, ¿sí? Uno tiene que ver con la sexualidad y otro con los temas de enfermedades crónicas. Sí, yo soy psicóloga también, trabajo mucho con pacientes crónicos, las ayudo en el proceso de acompañamiento de la enfermedad, también trabajo mucho con la muerte digna.
Sí, entonces también los acompaño mucho en esos procesos de solicitar la eutanasia y todas esas cuestiones. Sí, entonces mis temas suelen ser un poco escandalosos, muy vulnerables. Sí, aparte de la sexualidad también está el tema de la muerte, el dolor, todos los temas. Y hay una cuestión muy importante porque también soy asexual, específicamente así, o sea, asexual y aromántico. Entonces, normalmente cuando participo en estos espacios de la academia y todo eso, me siento un poquito como animal del circo, escuchando cómo se refieren mucho a nosotros, ¿no? Entonces, es bastante chocante, pero también me gusta que traten de aprender un poco de nuestra realidad y tanto como en mi experiencia personal y profesional, ayudando a otras personas sexuales a ponerle nombre a ese sentimiento, pues no es tanto nombrar los sentimientos, sí, yo creo que me hace un malestar porque nuestra sexualidad y nuestra manera de expresar el amor romántico no encaja con las normas, ¿sí? Sociales establecidas. Entonces muchas veces llegamos a terapia con la ayuda de que los psicólogos nos rehabiliten, ¿sí? Entonces, los psicólogos muchas veces no se dan cuenta de eso, que nos está rehabilitando bajo las normas sociales que nos han sido impuestas. Entonces, muchas veces eso nos perjudica más que nos beneficia. Y uno de los discursos también que yo encuentro tanto yo misma me he identificado con esto y al mismo tiempo mis propios pacientes consultantes lo han mencionado constantemente, es el hecho de que cuando ellos se esfuerzan a establecer en una relación sexual, sí, especialmente con su pareja, que ellos aman mucho, pero como tal uno no tiene la necesidad de el acto sexual en sí, pero se esfuerzan porque esa es como una manera de mostrar amor, que demostrar que de verdad lo quiere, que esto, que aquello. Ellos utilizan la palabra que se sienten violados. Para ellos como una violación sexual. ¿Sí? Pero también genera esa confusión por el tema del consentimiento. O sea, yo dije verbalmente que si quiero, o sea, yo tomé la iniciativa, entonces, ¿por qué me siento de ese modo? Entonces, son discursos muy comunes y la gente tampoco sabe diferenciar mucho lo que es el deseo, lo que es el consentimiento, son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, también es algo que abunda constantemente dentro de esos espacios. Y ese tema también se relaciona mucho con las enfermedades crónicas. Sí, porque, por ejemplo, creen que la discapacidad, las personas discapacitadas, las personas enfermas, somos asexuales, entendía la sexualidad como alguien que carece de sexualidad, que Mm. carece de deseos sexuales, que carece de todo eso. Eso es una creencia muy común. Entonces, eso también ha limitado a muchos de mis pacientes en disfrutar la sexualidad en medio del dolor y la enfermedad. Sí, a ella les cuesta mucho pedir sexo, incluso decirle al doctor que soy activa sexualmente, que esto, que aquello, porque es que los mismos médicos le dicen, no, no puedes hacer esto, hay que evitar este embarazo, tú no puedes consumir estas pastillas anticonceptivas por esto, por aquello. Y también choca mucho el hecho que también me he encontrado con temas de parejas sexuales, para que una mujer está enferma, porque la mayoría de todas son mujeres quienes están más enfermas. Y yo le tengo que ayudar a ella porque el médico siempre me termina mandando todo a mí. Tengo que explicarle a su pareja, en este caso hombre, la necesidad de que él mantenga una higiene increíblemente estricta, ¿sí? Para poder tener sexo con su mujer, con su pareja, con su esposa, etcétera. Porque cuando uno estamos enfermas aumenta muchísimo el riesgo de cualquier tipo de infección. ¿Sí? Entonces eso aumenta mucho la higiene y eso también son temas que casi no se abordan, no se conocen. Me cuesta encontrar también un espacio tanto académico, personal, que ponga esos temas en colación. Sí, porque obviamente cuando hablamos de sexualidad no se trata solo de la identidad de género, sino que también otras personas distintas a las normas experimentamos toda esa sexualidad. Entonces son como los apunticos que está haciendo, perdón, hablo mucho. No, está buenísimo. Mayra, oye, es que es tan interesante todas las cosas. Bueno, y qué interesante tu trabajo. Y es que abriste tantos temas, me gustaría poder abordarlos todos. Eh, y es tan cierto lo que dices de las personas con discapacidad que, claro, muchas veces se consideran como que fueran asexuadas, ¿ya? Eh, Ahí sí pueden ver, yo hace unos años hice un documental que se llama La cultura del sexo y hay un capítulo, si ustedes lo buscan en YouTube, lo encuentran, que es el capítulo de Berlín, que ahí se aborda ese tema y que permite a veces, bueno, empezar a tener una mirada distinta, porque así como las personas con discapacidades
o personas mayores. Hay cierto tipo de personas que, claro, no calzan con el modelo de, quizás, de lo que resulta erótico, deseable, entonces se asexualizan y son seres humanos como todos. Entonces, muchas veces también se infantilizan y es como que fueran cuerpos a cuidar, no cuerpos que pudieran desear también. Eh, Mayra, ¿me puedes después, es que me gustaría tener tu contacto, hablar después contigo, si puedes, entonces que me mandes un correo al que dejé antes de Adipa, que es rodrigo@adipa.cl, para que estemos en contacto. Súper. Muchas gracias por tu aporte, Mayra. Ya. Rodrigo, ¿estaríamos? Dime tú. Sí, Héctor y Héctor. O si tienen una pregunta así puntual, para no abusar del tiempo, porque ya no nos pasamos, yo me quedaría hablando más, pero bueno, eh, ahí está el nombre del documental. ¿Alguno de los dos Héctor? ¿Héctor Rosales o Héctor Valerio? Que tenga una pregunta puntual, concreta, porque si no, lo podemos dejar para otra oportunidad, o si no, también me la pueden mandar por correo. Puede ser que yo me demore un poco, pero la contesto. ¿Sí? ¿Correo? Ya, muchas gracias. Ajá. Ahí sí. Bueno, Rodrigo, agradecerte por la exposición, también por todas las personas ahí que estuvieron súper activas en el chat, todas las preguntas. Una temática súper interesante. Un último momento quizás para dejar a la persona invitada al diplomado. Sí, bueno, agradecer la participación, el interés. A mí me encanta compartir estos espacios, las conversaciones que se generan. Ojalá que, claro, pudiéramos tener más tiempo. Y para quienes quieran seguir profundizando en el maravilloso mundo de la sexología y todo lo que podemos aprender y todo lo que podemos aportar desde ahí, está la invitación totalmente abierta para el diplomado. Y lo último, creo que Claudia por ahí me recordó, Claudia Quintanilla, mencioné la mentalidad Viagra. Les voy a mandar el texto sobre la mentalidad Viagra, ¿ya? Y bueno, la presentación y ojalá que nos veamos en el diplomado. Acuérdense de quedarse ahora hasta el final, pongan su nombre real porque se pueden ganar una beca para el diplomado, así que ahí nos encontramos. Y nos vamos a seguir encontrando en seminarios y otros cursos de todas maneras. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Última cosita, ¿nos puedes repetir tu correo? Que ahí me lo estaban pidiendo por interno. rodrigo@adipa.cl. Súper. Bueno, con eso damos por finalizada al menos la parte expositiva. Déjenme detener la grabación.